Hola a todos, bienvenidos. En esta nueva oportunidad vamos a ver un tema referido a los revestimientos cerámicos, aquellos revestimientos que vamos a hacer en nuestros ambientes, especialmente en los locales sanitarios, ya sea baño y cocina, pero que en general en la mayoría de los pisos de nuestras viviendas o nuestras edificaciones se suelen hacer por medio de cerámicas. La cerámica en sí es una pieza que está construida en fábricas mediante un proceso industrial, entonces son piezas que tienen dimensiones casi perfectas. Los que nos va a hacer estas piezas, al ser colocadas, nos van a marcar aquellas imperfecciones que se hayan hecho durante la etapa constructiva, aquellas imperfecciones respecto a la escuadría de los muros, o el plomo, o los desniveles de piso. Entonces, nuestra función, además de hacer el revestimiento, es tratar de ocultar dichas imperfecciones, ¿no? O hacerlas menos visibles. Para hacer la colocación de nuestro cerámico, lo primero que vamos a hacer es marcar nuestra línea de nivel. Acuérdense que esto ya lo vimos el año pasado, que se va a hacer por medio, uno de los métodos es el nivel de manguera, marcando 1 metro en todas las paredes para lograr tener nuestro plano visual y así poder sacar el nivel del piso, ¿no? ¿Por qué marcamos a 1 metro? Porque nosotros vamos a tomar como referencia un piso que tengamos cercano, al cual una vez terminado nuestro piso, una vez revestido, vamos a tener que llegar al mismo nivel del piso adyacente, ¿no? Del piso que está pegado al local al cual vamos a revestir. Entonces vamos a tomar a 1 metro nuestra línea de nivel para a partir de ese metro tener las distintas cotas de nivel al cual tenemos que llegar. Entonces, principalmente sabiendo nuestro espesor de piso, vamos a descontar a este piso dicho espesor. Entonces, si nosotros tenemos supóngase que el cerámico mide 3 centímetros, sabemos que el 3 centímetros el cerámico y 5 milímetros el pegamento, 305, sabemos que a 1,035 vamos a tener nuestro nivel de carpeta terminada, de carpeta de nivelación. Entonces, esa línea de nivel nos va a servir para todo el piso. Lo que decía anteriormente, ¿no? Entonces acá vamos a marcar y después con nuestra regla sobre esas marcas vamos a ir llevando nuestra carpeta de nivelación para tener nuestro piso terminado, ¿no? Otro método de colocación de cerámico sin pegamento es el tipo conocido a la francesa o a la valenciana o al tendido, que es una técnica que se hace para colocar especialmente pisos exteriores, terrazas, veredas, que es una técnica que se hace de ir colocando el piso a medida que se va haciendo la carpeta, o sea, se va pegando el cerámico, la pieza cerámica se va pegando directamente con el material que construimos en nuestra carpeta. Para eso tenemos que tener ciertas condiciones y esas condiciones tienen que ser que el soporte debe estar firme, tiene que estar bien estable, las piezas tienen que ser bien absorbentes porque van a absorber el material de la carpeta y la humedad, tiene que ser bien absorbente y tiene que ser de pequeño tamaño. No podemos utilizar piezas de grandes tamaños porque se nos puede deformar por el mismo peso de la pieza, eso está fragua en forma conjunta, ¿no? Entonces, una vez terminado, acá vemos que tenemos nuestra tanza, que nos va a servir de guía para la colocación, y también mediante los niveles vamos viendo
como vamos colocando nuestro piso, y es también una forma de revestir un piso exterior de otra manera que no es la más usual, que es con el uso de pegamento, ¿no? Pero para pisos exteriores, veredas y terrazas suele ser muy utilizado, ¿no? Entonces, bien, una vez que nosotros tenemos marcada nuestra línea de nivel, que acuérdense que va a estar a 1 metro sobre el nivel del piso terminado, vamos a poder construir nuestro contrapiso, nuestra carpeta, y darle el nivel correspondiente, ¿no? Asimismo, si nosotros vamos a renovar un baño, por ejemplo, y vamos a retirar el piso existente, bueno, este plano de referencia también nos va a servir para revisar si tenemos alguna imperfección en el piso, ¿no? Porque esto, más allá de medir nuestro nivel, con una tanza, colocándolo en un extremo y en el otro, en forma diagonal, podemos ir midiendo las distintas alturas al piso y verificar esa nivelación, ¿no? Otro método también que solemos utilizar más rápido para verificar si el nivel está bien ejecutado es tirar un balde de agua en nuestra carpeta y ver si se dirige hacia el punto de concentración, hacia el desagüe, donde se ubica la rejilla. Esto, aunque parezca algo simple, muchas veces hay locales sanitarios que suelen fallar por una mala ejecución del nivel de la carpeta de nivelación, por un error del constructor. Muchas veces el nivel está invertido y en vez del agua ir hacia la rejilla, va hacia el otro extremo, y hay locales sanitarios que se coloca una ducha, todo en el piso, resulta que después no se puede utilizar porque el agua, en vez de ir a la rejilla, se va hacia la puerta y sale hacia el pasillo. Entonces, es un punto a tener en cuenta, a revisar para quedarnos tranquilos y que toda nuestra inversión en el sanitario, después se puede utilizar el sanitario, si no es un desperdicio, ¿no? Así que bueno, un método rápido y efectivo es ese: arrojando un balde de agua, vemos si el agua va hacia el punto que tenemos definido como el punto de concentración del desagüe, ¿no? En definitiva. Naturalmente, antes de comenzar las tareas de colocación del piso, vamos a hacer un diseño de cómo va a quedar terminado nuestro piso en base a las características del cerámico que vayamos a colocar, en base a su tamaño, su textura, en base al color, si vamos a colocar guardas, todos esos son elementos que van a aportar a nuestro diseño de piso, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta en nuestro diseño. Como también tenemos que tener en cuenta la escuadría de los muros, la ubicación de la puerta de ingreso, lo que decíamos, el tamaño del cerámico, y la ubicación de nuestros artefactos sanitarios y de nuestro mobiliario también sanitario, ¿no? Entonces, en este caso vemos que la escuadría está exagerada, pero puede suceder, y en nuestro diseño vamos a marcar desde dónde se ubican, cuál es la dirección de nuestros cerámicos enteros, ¿no? A partir de acá, este es el primero entero, y a partir de acá va a marcar la escuadría en base a estos dos muros que tenemos a 90 grados. Y después quedará para la completación del piso aquellos que esté en falsa escuadra, que lo vamos a tratar de ubicar en el lugar menos visible. Para eso, en nuestro diseño, vamos a tratar de ocultarlo, en este caso la puerta abrirá hacia acá. Nosotros lo que vemos primero son estos cerámicos enteros, y después vamos a
poder ver las imperfecciones estas, que si colocamos nuestro inodoro y bidet de este lado y un box de ducha acá, bueno, vamos a ir ocultando estas imperfecciones, ¿no? En el caso del diseño de la colocación del cerámico, se pueden utilizar varios métodos. Uno es, por ejemplo, ubicar el cerámico en el eje de la puerta, o sea, la línea de cerámico, la línea de junta. Si nosotros tenemos, como en este caso, una falsa escuadra en estos muros y vamos a colocar todo el piso en base a esta escuadra 90 grados que tenemos el piso, nuestro diseño comenzará en el eje de la puerta. Entonces nuestra línea de junta de cerámico lo ubicaremos en el centro de la puerta y a partir de esta línea comenzaremos la colocación de los cerámicos a ambos lados. Esa es una alternativa. Otra alternativa puede ser colocar, según la dimensión del cerámico, pero podemos colocar un cerámico entero acá, en el eje del cerámico y el eje de la puerta, el cerámico entero, y a continuación la línea de junta del resto del piso. Bueno, en base a nuestro diseño de piso, después marcaremos con nuestras líneas guías en el piso para hacer la colocación del revestimiento, ¿no? Entonces, naturalmente, primero nosotros vamos a colocar, ya en la etapa de la colocación del piso, una vez definido el diseño, en la etapa de colocación, acá vemos que en nuestro plano tenemos la dirección de cómo va la colocación de cerámicos enteros, pero ya en la colocación no vamos a empezar a colocar desde acá. O sí, es indistinto. Nosotros, teniendo nuestras líneas guía marcadas, vamos a comenzar por donde querramos. Pero sí vamos a comenzar siempre desde un lugar donde nos permita, terminada la jornada laboral, poder salir del ambiente, ¿no? Si nosotros empezamos a colocar cerámicos de acá hacia el final, resulta que cuando terminamos de trabajar en este lugar, ¿cómo hacemos para salir por la puerta? Entonces, siempre la colocación se empieza desde atrás hacia adelante, cosa de tener una evacuación, ¿no? Si colocamos de acá, podemos colocar esta fila, y después empezamos a colocar estos cerámicos enteros. Van a quedar para lo último aquellos cerámicos donde la pared está en falsa escuadra, aquellos cerámicos que tenemos que cortar a medida, ya in situ en el local. Eso quedarán para una etapa posterior. Entonces al otro día o al otro, cuando el piso esté bien fraguado y haya pegado bien el cerámico, vendremos a medir y a terminar la colocación del piso en estas piezas que tenemos que ir cortando a medida. En el caso de nuestros artefactos sanitarios, inodoro y bidet, obviamente acá va a estar el tema de la instalación sanitaria, de los caños de desagüe, y tendremos que las piezas cortarlas para dejar el agujero para el desagüe del inodoro y del bidet. Bueno, estas son piezas que no las vamos a colocar, y una vez terminado el piso, marcaremos perfectamente, ubicaremos dónde tenemos que hacer el agujero para el caño de desagüe, haremos el agujero del mismo, y después lo colocaremos para que coincida en el agujero de desagüe, y bueno, y nuestro piso que quede perfectamente revestido, ¿no? En el caso de la junta de dilatación, los pisos suelen dilatar en base al cambio de temperatura, contraen y expanden por la diferencia de temperatura, según el local, según las dimensiones de ese local, el tipo de piso, etcétera. Se suele dejar una junta de dilatación perimetral. Perimetral, ¿qué significa? Que vamos a dejar separado
nuestros cerámicos antes de llegar al muro lo vamos a dejar separado unos milímetros, perimetralmente, alrededor del local, lo vamos a dejar separado para generar una junta de dilatación, la cual después puede ir tapada con el zócalo. Entonces el piso cuando trabaje tiene esta junta de expansión que lo que va a hacer es absorber, por eso es una junta de absorción perimetral, absorber esas dilataciones que tiene el piso. En pisos exteriores esa dilatación es más notoria, dado las temperaturas externas, ¿no? Y máxime en pisos de grandes dimensiones, donde además de la junta perimetral se suelen hacer juntas en el medio del piso, a intervalos regulares, que eso también va a formar parte de nuestro proyecto, porque esas juntas van a ser de mayor separación que la junta normal de cerámicos, son juntas especiales para absorber la dilatación, entonces esas juntas van a estar más separadas que el resto de las juntas, y bueno, se puede jugar en el diseño del piso para hacer un tramado, un damero, con estas juntas que quedan un poquito más gruesas. Pero son juntas que son necesarias hacer para que después en una dilatación no haga que esos cerámicos, cuando expanden, terminan levantándose porque no tienen esa junta de absorción ejecutada, ¿no? En el caso de los muros, nuestro revestimiento de muro, hasta ahora vimos el piso, ahora vamos a empezar a ver lo que son las paredes, los muros, y bueno, previo a colocar los cerámicos vamos a hacer revisiones, como hicimos en la carpeta, en el muro vamos a hacer lo mismo. Una de ellas va a ser verificar el plano del muro, cuán plano está. Esto se hace por medio de una regla de 2 metros, la cual se apoya en el muro y se verifica que no tengamos grandes huecos notorios en el muro. Si esa diferencia es mayor a 1 centímetro, es recomendable o picarla o rellenarla con mortero, ¿no? Nuestro pegamento de cerámico tiene una absorción de pequeña diferencia, pero ya pasando el centímetro no la va a absorber, con lo cual es recomendable hacerlo con el mismo mortero, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es la firmeza del revoque, que el mismo no se degrade, y eso lo podemos comprobar con un clavo, con un destornillador, con una punta. Si rayamos y sacamos mucho del material, es un revoque que no está firme, entonces al colocar nuestros cerámicos a posterior, eso se puede llegar a despegar y se nos cae todo el revestimiento. Entonces, recomendable, en el caso de que veamos que se degrade, que no está firme nuestro revoque, bueno, reconstruirlo, ¿no? Porque si no, revestiremos un local y con el pasar de los años se van a despegar las piezas. Otra cosa a tener en cuenta es el plomo de los muros, que estén bien a plomo. Acá en el vértice lo vamos a notar, pero si no está bien a plomo, esto puede llegar a estar inclinado, con lo cual lo recomendable es que el muro esté a plomo, porque si nosotros después tenemos que revestirlo en una habitación donde no lleva cerámico, no se nota, porque va pintado, nosotros no vemos si está o no está a plomo, pero como dijimos que las piezas cerámicas son casi perfectas, nos va a marcar que esto no está a plomo, y estéticamente no queda bueno que tengamos un corte de cerámicos en la escuadría de un muro. Entonces, según la diferencia que tengamos en ese aspecto, es recomendable reparar ese plomo o reconstruir el revoque, ¿no? Y aplomar bien ese muro.
Una vez que hicimos todas las verificaciones que comentamos, lo que vamos a hacer es proceder a marcar el muro para a posterior hacer el revestimiento. Para ello vamos a marcar nuestra línea guía de nivel, nuestra escuadra en el muro también, para tener referencia de cómo vamos a ir colocando nuestros cerámicos. Y en el caso de nuestra línea de nivel, lo usual es hacerla a 1 metro, o sea, nosotros ya hemos construido el piso, ya hemos hecho la carpeta, esa línea de nivel que colocamos en su momento, bueno, pasó a la historia, ahora ya estamos en el revestimiento del muro. Entonces vamos a tener que hacer una nueva, se puede llegar a utilizar la otra línea de nivel, si es conveniente utilizarla, y si no, lo recomendable es hacer una nueva línea de nivel para realizar nuestro revestimiento. Entonces, ya teniendo el piso colocado, vamos a colocar nuestra línea de nivel, y para ello es conveniente hacerla nosotros vamos a colocar un revestimiento. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un revestimiento que tiene una dimensión de 30 por 30 centímetros, vamos a colocarlo, por ejemplo, a 90 centímetros para cuando comencemos el revestimiento, comenzará colocando una regla de aquí hacia arriba, entonces nos quedará para colocar 3 cerámicos y completar el revestimiento hasta llegar al nivel del piso, hasta al nivel del piso terminado. Y con respecto a la línea vertical también, como va a ser de referencia, nos conviene colocarla, marcarla a la distancia necesaria en base al múltiple de los cerámicos que vayamos a colocar. ¿Cómo marcamos esa línea? La línea de nivel o la escuadrilla. Eso se hace con un hilo tizador, un hilo que se empapa con tiza. Y bueno, si nosotros marcamos con nuestro nivel de manguera, hicimos una marca acá y la otra acá, podemos colocar 2 clavos, o bien tenemos el hilo con 2 ayudantes, y el hilo, una vez tensado, se estira con la mano, se suelta, y bueno, al estar con tiza, esa marca va a quedar en el muro, y así vamos a tener perfectamente marcado nuestra línea de nivel, y lo mismo se va a hacer en el plano vertical. Naturalmente, como en el piso, tenemos que tener un diseño previo de cómo va a quedar terminado el revestimiento de los muros, ¿no? Como hablábamos, el tema de esas pequeñas diferencias o esa mala ejecución, o muchas veces nosotros vamos a, supóngase que el local tiene, la pared mide 2 metros y resulta que nosotros compramos piezas que miden 40 centímetros o 30 centímetros, el múltiple no me va a dar para colocar piezas enteras, con lo cual vamos a llegar al otro muro con una pieza que vamos a tener que cortar. Entonces, bueno, tenemos que ubicar que esos cortes queden en el lugar menos visible para ocultar un poco esa imperfección, ¿no? Entonces lo vamos a tratar de ubicar en el rincón más oculto, o en el rincón donde podamos ocultarlo con algún mobiliario sanitario, algún mueble de guardado de toallas. Bueno, por eso es bueno realizar un proyecto de local sanitario, y en el proyecto vamos a ver cómo hacer esa ubicación de los cerámicos y dónde buscar el rincón donde ocultarlos, ¿no? Después, ya en la etapa de colocación, cuando se coloquen los cerámicos, se va a colocar en forma continua, es decir, vamos a empezar por un muro y vamos a seguir, ya sea en el sentido horario o antihorario, pero bueno, por las paredes continuas. Nunca vamos a hacer el revestimiento de una pared y después vamos a saltar
a la pared contraria, porque podemos tener diferencias al querer completar los muros. Entonces lo bueno es ir continuando la colocación por medio de una colocación continua de cerámicos, ¿no? Entonces, como veíamos en el piso, también en los muros vamos a hacer lo mismo. En nuestro proyecto vamos a indicar a partir de dónde se van a ir colocando los cerámicos enteros. Puede ser que no tengamos alguna falsa escuadra en los muros o algún muro que no esté a plomo, pero asimismo la dimensión del largo de nuestro muro puede diferir a la sumatoria de los largos de nuestros cerámicos y bueno, nos puede llegar a quedar un medio cerámico o un cuarto de cerámico para completar nuestro revestimiento. Entonces, en ese caso, bueno, ya en nuestro proyecto vamos a definir desde dónde arrancan los cerámicos enteros y en este caso, pues que se dé otro, pero en este caso lo ubicaremos donde la primera vista de entrada del local nos dé que los cerámicos están enteros. Y este rincón va a ser quizás el menos visto. La vista principal va a estar enfocada hacia acá y acá no va a ser tan a la vista, ¿no? Entonces, bueno, nosotros eso lo vamos a definir en los cortes, donde vamos a ir viendo dónde nos conviene que queden los cerámicos en forma entera, ¿no? Acá nosotros tenemos, por ejemplo, los cortes, y acá vamos a marcar, ven, acá vamos a marcar desde dónde comienza la ubicación de nuestros cerámicos. Acá, a partir de esta esquina, se va a ir ubicando los cerámicos ya sea hacia la izquierda o hacia arriba. Esto nos va a indicar la ubicación. La colocación va por cuerdas separadas, ¿no? No, una cosa difiere de la otra. Pero bueno, terminado nuestro revestimiento, nos va a quedar tal cual nuestro proyecto. En este caso, ya en la etapa de colocación, es lo que le comentaba antes, al marcar nuestra línea de nivel, supóngase que tengamos un cerámico de 30 centímetros de alto, lo vamos a marcar a 90 del piso y vamos a colocar una regla. ¿Para qué? Para colocar el pegamento y apoyar nuestros cerámicos en esa regla, pegarlos en el muro y continuar hacia el techo. Y esta regla nos haga de contención y que no se deslicen estos cerámicos por el muro. Una vez que llegamos al techo, obviamente siempre basándonos en la línea de nivel y en la línea vertical que nos servirá de guía para que esos cerámicos nos queden perfectamente colocados. Una vez que terminamos nuestro horario laboral, al otro día, si hemos terminado la colocación de acá hacia el techo, si la hemos terminado, se retirará la regla y se colocarán los cerámicos que completan el muro hacia el piso. Por eso la línea de nivel la vamos a colocar en un múltiple según la dimensión del cerámico a colocar, ¿no? Ya estando en la colocación en sí, lo que se va a hacer también es retirar todos los cerámicos de la caja. ¿Por qué? Porque acá así viene embalada los cerámicos en una caja en la cual, fíjense que nos va a marcar cuántos metros cuadrados cubre esta caja. Esto nos va a servir para cuando hagamos el cómputo de los cerámicos. Vamos a decir, bueno, si tenemos 20 metros cuadrados y cada caja me cubre 1,80 metros cuadrados, bueno, vamos a necesitar X cajas. Siempre se suelen comprar una caja de más para tener de repuesto por los cortes, por si se rompe alguna. Pero
Pero bueno, ya teniendo las cajas en obra, previo a la colocación, lo que hay que hacer es abrirlas y mezclarlas, como si fuese un mazo de cartas, mezclarlas todas. ¿Por qué? Porque son lotes de fabricación. Las cerámicas se fabrican, como decíamos al comienzo, en un proceso industrial y se puede fabricar en distintos días. Esos lotes suelen tener diferencias. Entonces podemos tener diferencias ya sea de tamaño, de color, de cerámica, de textura. Entonces, si nosotros no la mezclamos, seguramente nos va a quedar un sector distinto, mucho más claro, bien enmarcado que el resto de la cerámica. En cambio, al mezclarla, se va a perder esa diferencia que tengamos, ya sea en el tono, en el color, en el tamaño, ¿no? Es aconsejable hacer eso. Respecto de los adhesivos, el adhesivo a utilizar va a depender, por un lado, del soporte, o sea, del muro, del revestimiento que tengamos, no del revestimiento, del revoque que tenga ese muro, y también del tipo de pieza a pegar. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a comprar o a definir el adhesivo, el pegamento a utilizar. Entonces también tenemos que tener en cuenta si son piezas normales, si son porcelanatos, si es una pieza de gran tamaño y peso, el grado de absorción que tenga esa pieza puede ser de baja absorción, de media absorción o de alta absorción de agua. Entonces, bueno, tenemos que buscar el pegamento adecuado, si son translúcidas, si necesitamos una habilitación rápida de ese sector. Bueno, en base a todos esos parámetros, vamos a definir el pegamento que tenemos que utilizar, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta es la utilización de la llana. La llana es un elemento, una herramienta que nos sirve para distribuir el pegamento, ¿no? Nosotros el pegamento lo vamos a mezclar con agua y se va a hacer una masa, ese pegamento. Bueno, esa masa se va a colocar en el muro mediante una llana, se va a distribuir mediante una llana, en el muro o en el piso. Esa llana va a estar en proporción a nuestro cerámico. Entonces, dependiendo del grosor de nuestro cerámico, va a depender el tamaño del surco que va a tener la llana, del tamaño de la llana. Entonces, bueno, colocándonos nos va a quedar más espaciado o menos espaciado en base al cerámico. Si el cerámico es de gran tamaño y más grueso, bueno, los surcos van a ser más gruesos y más separados. Si es más pequeño, bueno, van a ser más juntos y más chiquitos esos surcos que queden en el pegamento, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta y que es importante es cuando hacemos esa distribución del pegamento, cuando lo colocamos, que el mismo se haga en forma vertical u horizontal, para permitir, nosotros acá vamos a apoyar la cerámica, a presionarla para que quede bien pegada. Bueno, el aire que hay entre los surcos va a tener una rápida evacuación si lo hacemos en este sentido. Si lo hacemos en forma de abanico, no va a suceder, porque el aire va a intentar salir, pero se va a chocar. Si nosotros pegamos un cerámico de estas dimensiones, se va a chocar con esta línea, no va a salir el aire, lo va a dificultar y pueden quedar globos de aire interno que va a perjudicar la adhesión de la pieza y a posterior esa pieza queda mal pegada y se puede llegar a caer, ¿no? Entonces lo aconsejable es colocar el pegamento de esta manera. Después, como veíamos en los pisos, también en los muros no sucede, que vamos a tener nuestra instalación sanitaria de caños, como también eléctrica, donde van los tomas, y para eso tenemos que cortar las piezas, para hacer el hueco
para poder acceder a los desagües o a las tomas eléctricas, la llave de luz. Entonces nosotros en nuestro proyecto ya vamos a tener ubicado dónde van a ir estos artefactos sanitarios, dónde va a ir nuestra instalación, y en este ejemplo, por ejemplo, vemos que acá va a ir nuestra llave cruceta de agua y canilla. Esto es un lavamanos, acá con la pileta, y el desagüe. Bueno, estas dos piezas se van a colocar a posterior. Primeramente colocaremos todo este revestimiento y estas piezas van a colocarse a posterior. Una vez terminado este revestimiento, se medirá perfectamente dónde van los agujeros para que sobresalga el caño, y bueno, después con una herramienta y esto es una mecha copa que se llama, se hará el agujero para que nuestro caño que quede visible, ¿no? Que se pueda materializar. Entonces nuestro revestimiento va a quedar en forma perfecta en ese aspecto. Esto nos pasa también en el tema del piso, como hablábamos con el tema del desagüe del inodoro, ¿no? Obviamente, en base a la calidad del revestimiento, son trabajos que son mucho más delicados. Si nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, para un tablero de iluminación o para una boca, para una llave, y tenemos que hacer cortes rectangulares, bueno, lo aconsejable es en las esquinas hacer agujeros para después cortar con una moladora en la parte recta. Entonces nos aseguramos que la tensión que se origina en un corte a 90 grados es muy superior a una en un ángulo redondo. La curva disminuye esa tensión y hace que no se provoquen fisuras a posterior. En un ángulo a 90 grados, esas tensiones, por dilatación de cerámicos, por movimiento, son superiores y se puede llegar a fisurar, a generarse una fisura en ese ángulo a 90 grados. De esta manera nos aseguramos que a posterior no tengamos una fisura o alguna rotura del cerámico. Bueno, dicho todo esto, todos estos conceptos, hemos terminado con el video referido a revestimientos cerámicos. Estos conceptos le van a servir para el trabajo práctico que estamos iniciando, y cualquier duda o consulta no tienen más que hacérmela llegar. Así que bueno, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego y saludos a todos.